La conquista de Cuba fue un hecho relativamente tardío. Antes de 1514 eran pocas las poblaciones fundadas en la isla, hecha excepción de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa el 15 de agosto de 1511, la primada en el tiempo, y la vecina isla de la Española acaparó la mayor parte del interés y fue en gran medida la base de operaciones para todas las empresas de descubrimiento del continente y principal punto de referencia y partida. Por otra parte, ya era notorio que Cuba no era la extensión de una península del continente asiático, idea que el obstinado Colón hizo creer y hacer jurar a su tripulación en 1494, sino una isla de grandes dimensiones habitada por pueblos indígenas que ya empezaban a recelar de la buena voluntad de los incursores. Fechados radiocarbónicos recientes llevados a cabo en la Universidad de Winnipeg, en Canadá, con relación a sitios del área de Caníbar, pusieron en actualidad los estimados cronológicos que permiten obtener una información tanto de los referidos lugares como de su relación o no con los acontecimientos posteriores a 1510, fecha del primer acto documentado de rebeldía ejecutado por los indígenas, presumiblemente de Yucay. No obstante, ninguno de los enterramientos o sitios excavados desde 1965 ofrece información sobre un posible asentamiento hispano en las aldeas. El contacto indo-hispánico ulterior debió producirse hacia Yucay. Por el estudio radiocarbónico en diente se sabe que la ocupación de las cuevas de Cazuela y sus enterramientos datan del siglo VII de nuestra era, esto es, anterior del 600. Lo que supone un estimado de un siglo antes de lo que se pensó fuera la incursión primera de grupos tribales de economía productiva. Para Morrillo, un fechado en Yale arrojó una habitación ya en el 1390, más o menos 90 años. La población en el lugar debió ser importante en extensión y número de habitantes, lo que justifica que fuera este el lugar de la primera encomienda en 1519. No obstante, hay alguna noticia de presencia hispana permanente en el lugar alrededor de 1514. Hay que recordar que en noviembre de 1513, el conquistador Pánfilo de Narváez, en ocasión de conocer la muerte y ejecución y captura de una avanzada de castellanos, denomina la bahía como de la Matanza, lo cual se mantuvo en el tiempo para identificar la rada y luego dar nombre a la ciudad fundada en 1693. Es de suponer que las especiales características geográficas de la comarca se presentaran promisorias para un asentamiento de españoles. La división política de Cuba comprendió hasta 1878 dos departamentos, el oriental y el occidental. El primero incluyó locaciones y ciudades fundadas antes de cumplido el primer tercio del siglo XVI, como la citada Baracoa, Santa María del Puerto del Príncipe en 1514 o Santiago de Cuba, que obtiene su título en 1522. La parte oriental de la isla tenía la mayor densidad de población indígena y con mayor desarrollo comparable a lo existente en La Española y Borinquen. En tanto, en el occidente, solo en algunas localidades se habían asentado grupos tribales importantes como en Jagua y lo que sería Matanza. También estos grupos alcanzaron parte del territorio de las actuales provincias de La Habana y Mayabeque. La repartición de la tierra se hizo cuando los cabildos adquirieron la facultad para mercedar en hatos y corrales. Los primeros, ambos de forma circular. El primero con un radio de 2 leguas, igual a 9.656 metros, esto es, casi 10 kilómetros, destinado a la cría de ganado mayor, cuyo centro o asiento era un madero o suerte de obelisco de piedra situado en el corral para las vacas. En la práctica, aunque su forma en el plano era circular, se trata de un polígono de 72 lados que encerraba 684 caballerías. En un principio los términos usados eran sabana o sitio para los hatos, en tanto las mercedes se referían a los corrales. Los corrales, a su vez, estaban destinados a la cría de ganado menor, entiéndase cerdo, con un radio de 1 legua, casi 5 kilómetros,
y su centro era el de la Puerta de la Posilga. Incluía 467 caballerías. Esta distinción es fundamental para entender el modo en que en Matanzas se realizó la división territorial. En ambos casos, tanto Atos como Corrales fueron motivo de discordia por su curiosa disposición que dejaba entre unos y otros unos espacios llamados realengos, según una dimensión o contorno fijo, propiedad del Estado, quien disponía leyes para su posesión. Bastaba el error de medida de una vara, poco más de 80 centímetros, para que la superficie del polígono se incrementara en más de 100 cordeles cuadrados de superficie, lo que suma 90 metros cuadrados aproximadamente. En los alrededores de Matanzas y en el área que incluía la propia ciudad, esta era la división territorial. Así se tiene que la ciudad propiamente dicha no se fundó en el Corral Matanzas, comprado a las monjas clarisas, sino en el Yumurí, lo cual causó no pocos contratiempos, pues de hecho la ciudad se había fundado en un lugar equivocado. El Corral Matanzas estaba bastante más hacia el oeste, hacia lo que es hoy la zona del Naranjal y la vocacional Carlos Marca. No obstante, la ciudad estaba incluida en el hato de Canímar, el más importante de todos que cortaba la urbe por el oeste. En 1558 se le dio merced de tierras en el hato de Canímar a Inés de Gamboa para el fomento y cría de vacas. Ya en 1565 se le había hecho concesión de la hacienda de Camarioca a Antón Recio de Oquendo para la cría de cerdo. El hito o marca del centro del hato de Canímar se conserva en la Universidad de La Habana y es con seguridad el único superviviente de la época. Hacia 1808, la jurisdicción de Matanzas, según aparece en un mapa del Archivo General de Indias, incluía entre hatos y corrales a los antiguos de Arcos de Canací, Arcos de Diego, Aguacate, Callajabos, Puerto Escondido, Bacunayagua, San Francisco Ojo de Agua, San Patricio, Yumurí, Corral Nuevo, Caunabaco, San Agustín, Ceiba Mocha, La Vija, Reyes, Magdalena, Cabezas, Sabanilla, Santa Ana, Bermeja, Limones Chicos, Ácana, Maya, Guamacaro, Moscas, Laguna de Palos, La Sidra, La Palma, San Andrés, Caobas, Limones Grandes y Sumidero. La investigadora doctora Alicia García Santana consigna en su libro Las Atenas de Cuba que el surgimiento de una agricultura vuelta hacia lo comercial, con productos como el tabaco, el azúcar y el cacao, entre otros, hizo evidente que la vieja estructura agraria era más un problema que una solución y de hecho una carga para la administración colonial, lo que llevó al complejo proceso de demoler los hatos y corrales con la disolución de las antiguas haciendas. Entre 1707 y 1748 se demolieron para el fomento de ingenios el Yumurí y luego el Nuevo en 1752, propiedad este último del sargento mayor don Felipe del Castillo, sujeto que alcanzó gran influencia económica en la primera mitad del siglo XVIII, dueño también del hato de Canímar. El crecimiento de la ciudad tenía por fuerza que superar el límite que le impusieron los ríos y el impedimento de hacerlo en lugares fuera del espacio delimitado por el San Juan y el Yumurí. Del lado de lo que hoy es Versalles estaba el Corral San Alejandro, nombre que actualmente lleva una calle del barrio, también llamado Bienvengas. Los mapas de la época muestran un realengo de una superficie irregular de lados desiguales, progresivo asiento urbano de funcionarios y militares cercanos al castillo de San Severino. En 1742, cuando ya estaba fundada la ciudad y construido el castillo, las tierras situadas al norte del Yumurí se hallaron libres de todo litigio y se denominó el realengo zonal como San Patricio y se procedió a la medida por el agrimensor Bartolomé de Flores. En 1748 se subastaron las tierras y don José Antonio Gelabert, secretario contador del Real Tribunal y Real Audiencia de la isla, las concedió a Miguel Lorenzo González. El área del realengo medía 16.007 cordeles planos, lo que es igual a 23.792 metros cuadrados. Como se dijo, los hatos y corrales circunvecinos al de Matanzas eran los de San Patricio, Canímar y Corral Nuevo. En este punto era donde estaba radicado el conflicto mayor,
por cuanto los terrenos de la ciudad no eran del cabildo, sino de dueños que en derecho podían disponer a su antojo de lo que por ley era suyo. A mediados del siglo XVIII se vio la posibilidad de amortiguar este conflicto, convenciendo a los nuevos dueños de los terrenos, entre los que se encontraba el marqués Justiz de Santa Ana, para que donaran los terrenos del Corral Yumurí, en parte del cual estaba ya levantada la ciudad, a cambio de otras propiedades e importantes beneficios sociales. Por escritura pública fechada el 2 de enero de 1764, se dio tránsito definitivo a la concesión de derechos de la ciudad a favor del rey para que su majestad se sirviera repartirlo entre las familias de dicha población. Hasta ese entonces, Matanza había estado ubicada en un equívoco sostenido por 71 años. Si bien los hatos y corrales desaparecieron como parte de una redistribución más lógica de la superficie agraria, los nombres que antaño tuvieran han sido conservados y hoy entre los topónimos matanceros se conserva La Vija, Ceibamocha, San Agustín, San Francisco, Vacunayagua y Corral Nuevo, al menos en el área cercana dentro del actual municipio, y fuera de este, Maya, Bermeja, Cabeza, Guamacaro, Sidra, Ácana y Santa Ana. Nombres que bien pudieron reclamar el mérito histórico de haber sido parte del proceso de creación de la ciudad y testigos silentes de un valioso testimonio de su evolución en el tiempo. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.